Capítulo 28. Harry, Neville y Daphne se dirigieron hacia el estadio gigante donde comenzaría el partido de Quidditch, acompañados por los 4 Weasley. Bill y Charlie pasaron la mayor parte del paseo intentando convencer a los gemelos de que les explicaran por qué habían estado hablando de sostener hojas en la boca. Harry, que preferiría que nunca lo descubrieran, se alegró de que Fred y George tuvieran tanta experiencia en ocultar la verdad. Mientras se acercaban a la entrada del estadio en el que Sirius les había dicho que se encontraran, Harry pudo ver el cabello pálido de Draco y Luna destacándose entre la multitud. Gimió por dentro cuando vio el cabello rojo de los Weasley parado frente a ellos. Con los únicos Weasley que Harry podía soportar caminando detrás de él, Harry dudaba que esto terminara bien. ¿Qué vas a hacer, comadreja? Se burló Draco, con Theo y Blaise de pie a sus espaldas. Luna y Astoria estaban de pie junto a Blaise. No puedes usar tu varita durante el verano. Tú tampoco, Malfoy. Gruñó Ron. Y tus malditos compinches tampoco. Harry observó cómo los ojos de Astoria se abrían de par en par ante el lenguaje de Ron. Oye. Interrumpió, moviéndose rápidamente para interponerse entre Draco y Ron. Cuida tu lenguaje. No le digas qué hacer. Espetó Dean Thomas desde el lado de Ron. Él no es uno de tus mini mortífagos. Harry lo ignoró. ¿Cuál es tu problema, Weasley? ¿Cuál es mi problema? Preguntó Ron, con el rostro enrojecido. Tú eres mi maldito problema, Potter. Tú y tus amigos mortífagos. Quien tú sabes está ahí fuera, matando gente, y tú te estás haciendo amigo de quienes lo están ayudando. Guau. Bill se apresuró a meterse en el grupo. Es una acusación muy grave, Ron. Creo que deberías calmarte. Ron frunció el ceño a su hermano, pero finalmente se dio la vuelta y caminó pisando fuerte hacia donde estaban Charlie, Fred y George. Dean abrió la boca, pero Bill se adelantó. Tú también, Dean. Harry se volvió hacia Draco. ¿Qué pasó? Él empezó, respondió Draco con petulancia. Empezó a acusarme de ser un mortífago. ¿Por qué no lo ignoraste? Preguntó Harry exasperado. De todos modos, nadie cree que Voldemort haya vuelto. Mira a todas esas personas que escucharon la acusación de Ron, ni una sola le creyó. ¿Estáis todos aquí?, los saludó Sirius alegremente, mientras él y Remus se dirigían hacia ellos. ¿Os estáis divirtiendo? Más o menos, respondió Harry, mirando hacia donde estaban los hermanos Weasley. Sirius siguió su mirada antes de suspirar y avanzar hacia ellos. Bill, me alegro de volver a verte. Tú también, Sirius. Bill negó con la cabeza. ¿Conoces a Charlie? No lo he hecho. Sirius le tendió la mano al domador de dragones. Un placer conocerte. Tú también, convino Charlie. Escuché que tu familia se unirá a nosotros en el palco superior, comentó Sirius. A este ritmo, habrá más estudiantes de Hogwarts que adultos. ¿Tuviste una agradable charla? Le preguntó Draco a Harry con desdén. Harry puso los ojos en blanco. En realidad lo hicimos, ¿no es así, Neville? ¿Daphne? No estaban tan mal, convino Neville. Nada que ver con Ron. Daphne sonrió con indiferencia. Fue encantador. Harry la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué se comportaba de forma tan extraña? Normalmente, Daphne habría hecho un comentario sarcástico sobre lo sorprendente que era que hubiera Weasleys capaces de armar una frase o algo similar. Estoy seguro, dijo Draco, incrédulo. Vas a tener que superar este odio hacia los Weasley, le dijo Harry, antes de centrar su atención en el resto de sus amigos. Todos ustedes lo harán. También les di una hoja a Fred y a George. Draco, Theo y Blaise hicieron una mueca. Harry. Sirius conversó con los hermanos Weasley mayores durante otro minuto antes de regresar y guiarlos por las escaleras hasta el palco superior. El palco era pequeño, aunque logró colocar aproximadamente 25 asientos en él, incluso si algunos de los asientos parecían un poco aplastados. Se suponía que aquí arriba solo había 20 asientos, le dijo Sirius a Harry en voz baja. Pero Fudge parece haberse dado cuenta de que valía la pena adularme, así que me invitó a unirme a él y le dije que los llevaría a todos, así que tuvieron que agregar algunos asientos más. Harry le sonrió agradecido a Sirius. Muchas gracias, Sirius. Esto es genial. La vista del campo de Quidditch era asombrosa y, mientras Harry la contemplaba, se imaginó que algún día volaría en un campo similar. Tal vez incluso en la próxima Copa del Mundo. Para entonces sería mayor de edad. Lord Malfoy y su prima Narcisa fueron los siguientes en llegar y luego los Weasley, quienes tenían a Dean Thomas con ellos.
Hubo un momento incómodo cuando el señor Weasley y Lord Malfoy entraron en contacto. Harry estaba seguro de que no era la única persona en la caja que recordaba su pelea en el callejón Diagon 2 años antes, pero Sirius logró calmar la tensión. Después de eso, los funcionarios del ministerio comenzaron a llegar y Harry se puso al lado de Sirius, con la mano de Daphne en su brazo, para que su padrino pudiera presentarlos. Ludo Bagman era demasiado familiar y lo suficientemente bullicioso como para recordarle a Harry a un elfo doméstico, y no en el buen sentido. El ministro Fudge era pomposo y parecía estar tratando de adular a Sirius al mismo tiempo que alardeaba de sus propios logros, nada de lo cual hizo que a Harry le agradara el hombre más de lo que le había gustado cuando lo conoció por primera vez en el baile de Navidad de los Malfoy. La persona más interesante, en opinión de Harry, era el mago que Fudge presentó como el ministro de magia de Bulgaria. Harry había levantado una ceja ante eso, ya que el ministro de magia de Bulgaria también era el hijo y heredero del rey de Bulgaria. Cuando Fudge finalmente desvió su atención del búlgaro y de Sirius, Harry dio un paso adelante y realizó con cuidado una reverencia búlgara. Dobre Zabaril, príncipe Andrei. El príncipe parecía divertido mientras respondía en búlgaro. Saludos para usted también, señor Potter. Sirius parecía orgulloso mientras se inclinaba hacia adelante para susurrarle a Harry al oído. ¿Podrías disculparte por el comportamiento de Fudge? Harry inclinó la cabeza respetuosamente hacia el príncipe mientras trataba de encontrar rápidamente las palabras correctas en búlgaro. Su Alteza, le pido disculpas por el pobre búlgaro. No es tan malo, le dijo el príncipe Andrei. Este Sigurnos Podobre es mejor que el de tu ministro. Harry parpadeó confundido, pero decidió ignorar la palabra desconocida por ahora. Seguramente podía adivinar lo que había querido decir el príncipe. Lord Black me ha pedido que me disculpe también por el ministro Fudge, le dijo Harry lentamente mientras pensaba en las palabras. ¿Podríamos hablar inglés, tal vez? Sugirió el príncipe Andrei en un tono bajo y divertido. Ya que mi inglés es mejor que tu búlgaro. Harry se sintió como un idiota. Me disculpo de nuevo, Su Alteza. De ningún modo, dijo el príncipe Andrei con una cálida sonrisa. Me sentí honrado por su intento de hablar mi idioma. Me han dicho que es un idioma difícil de aprender. Sí, Su Alteza, convino Harry. Aunque no es tan difícil como el japonés. ¿También estás aprendiendo japonés? Preguntó el príncipe Andrei. Sí, señor. Impresionante, declaró el príncipe, volviéndose hacia Sirius. Debes estar muy orgulloso. Lo soy, Su Alteza, convino Sirius. Y tú también debes estar contenta, le dijo el príncipe Andrei a Daphne. De estar prometida a semejante Bizarre. Por supuesto, Su Alteza, respondió Daphne, en el mismo tono suave que había estado usando durante todo el mes. ¿Nos sentamos? Sugirió el príncipe Andrei. Creo que el juego comenzará pronto. Encontraron asientos en la primera fila justo cuando Ludo Bagman lanzó un hechizo amplificador en su garganta y comenzó a dar la bienvenida a todos. Bagman presentó al equipo búlgaro y Harry rápidamente comenzó a sumergirse en su estado meditativo. No había forma de que quisiera ser atrapado por el encanto de las velas. La mitad de los hombres en el palco rápidamente comenzaron a cubrirse los ojos, pero Harry pensó que el consejo de Sirius era definitivamente el mejor. En su estado semimeditativo podía sentir el encanto de las velas, pero en realidad no lo afectaba y, de esta manera, aún podía verlas bailar. Eran hermosas. Con el rabillo del ojo, Harry pudo ver a Ron y a Dean Thomas deambulando hacia el borde de la caja como zombies, o más precisamente, como magos atrapados por el encanto de una vela. Harry intentó no sentirse demasiado orgulloso de que ninguno de sus amigos estuviera haciendo el ridículo como Ron y Dean, pero no era fácil. Después de las velas, llegaron los duendes irlandeses y esta vez no había forma de que Harry pudiera evitar sentirse orgulloso mientras Ron Weasley recogía puñados de galeones. No porque Harry fuera rico y Ron pobre, por supuesto, dejaría ese tipo de prejuicios a Draco, sino porque había elegido a los Weasley correctos para ser amigos. Fred y George ni siquiera habían intentado recoger el oro de los duendes que caían. El partido empezó poco después y Harry enfocó sus omniculares en Víctor Krum. Había visto jugar al buscador en uno de los partidos eliminatorios del equipo búlgaro y se había quedado completamente asombrado. Krum estuvo increíble. Al principio, Krum no hizo nada, pero Harry no esperaba que lo hiciera. No tenía sentido que el buscador búlgaro mostrara sus cartas demasiado rápido.
Cuando, después de 10 minutos, Krum obviamente no había visto la snitch todavía, el buscador comenzó a hacer algunos trucos mientras volaba por el campo. La primera vez que Ari vio a Krum hacer eso, pensó que el chico mayor solo estaba presumiendo en posible detrimento de su equipo. Pero desde entonces, Ari investigó un poco y descubrió que algunas escuelas de pensamiento creían que hacer trucos ayudaba a los buscadores a detectar la snitch. Por supuesto, el buscador tenía que saber los trucos de cabo a rabo, de lo contrario no podría estar atento a la snitch al mismo tiempo, pero la idea era que, mientras el buscador hacía los trucos, mirara constantemente en diferentes direcciones, lo que le daba a sus ojos más ángulos para detectar la snitch. Ari aún no había tenido la oportunidad de probarlo, pero había estado aprendiendo algunos trucos nuevos para usar cuando estaba en la escuela. Ari observó cómo Krum completaba acrobacias que desafiaban a la muerte una tras otra, mientras escuchaba a medias los comentarios de Batman que, increíblemente, aún no había mencionado ni uno solo de ellos. De repente, Krum se quedó paralizado mirando al suelo antes de girar su escoba y lanzarse en picado. El buscador irlandés, Lynch, se lanzó inmediatamente tras él y los dos buscadores se precipitaron hacia el suelo. Ari giró sus auriculares hacia donde apuntaba Krum, pero no pudo ver ninguna señal de la snitch. ¿Había sido una finta? Los dos buscadores continuaron su carrera hacia abajo y Lynch estaba acercándose a Krum, lo que, más que nada, convenció a Ari de que se trataba de una finta. A mitad de camino hacia el suelo, Batman finalmente se dio cuenta y balbuceó algunas palabras sobre las zambullidas de los buscadores. Unos segundos después, Krum se detuvo en la mejor finta de Boronsky que Ari había visto nunca, y Lynch se estrelló contra el suelo. Los hinchas irlandeses protestaron en voz alta, pero Ari no pudo compadecerse de Lynch. Su atención se centró en Krum, quien, en lugar de celebrar junto con su equipo, hinchas y mascotas, ya se dirigía de nuevo a buscar la snitch. Cuando Ari creciera, quería ser como Krum. El juego continuó y, finalmente, Lynch, que parecía tembloroso, se unió a Krum en el aire. Krum, que había estado aprovechando el descanso de Lynch para descansar de los trucos que había estado haciendo, inmediatamente volvió a realizar acrobacias que desafiaban a la muerte. A medida que avanzaba el juego, Ari no pudo evitar empatizar con Krum. Si bien el buscador era definitivamente mejor que sus irlandeses, sus compañeros de equipo simplemente no estaban al mismo nivel que los irlandeses. Ari tenía el mismo problema con el equipo de Ravenclaw. Ari sabía que todos sus amigos apoyaban a los irlandeses, que eran sin duda el equipo más local, pero secretamente esperaba que la snitch apareciera a tiempo para que los búlgaros ganaran el partido. Sin embargo, la diferencia de puntuación entre los irlandeses y los búlgaros siguió aumentando y pronto el marcador era 140-10 a favor de Irlanda. O Krum tenía que atrapar la snitch en los próximos minutos o Bulgaria no tendría ninguna esperanza de ganar el partido. Menos de un minuto después, los irlandeses rugieron de alegría cuando uno de sus perseguidores anotó otro gol apenas segundos antes de que Krum no pudiera esquivar una bludger que lo golpeó en la cara. Ari gimió de compasión cuando vio que la sangre comenzaba a brotar de la nariz del perseguidor. Ridículamente, el árbitro ni siquiera lo vio, estaba demasiado distraído por el hecho de que uno de los peelas había prendido fuego a su escoba, y por eso no escuchó la solicitud de tiempo muerto del capitán búlgaro. A Harry le pareció irónico que las mascotas búlgaras fueran la razón por la que a su buscador no se le daba la oportunidad de que le examinaran la nariz. Los irlandeses, aprovechando la distracción momentánea de sus oponentes, volvieron a marcar menos de un minuto después y Harry gimió silenciosamente. De repente, Lynch giró su escoba para lanzarse en picado y, en cuestión de segundos, Krum corrió tras él, con la nariz aún sangrando. Harry observó con emoción cómo los dos buscadores se precipitaban hacia el suelo y Krum se acercaba cada vez más a Lynch hasta que quedaron cabeza a cabeza. Entonces Krum se adelantó un poco, mientras Lynch intentaba reducir la velocidad para evitar golpear el suelo y, en cuestión de segundos, Krum se había recuperado del picado, con la snitch en la mano, y Lynch había vuelto a impactar contra el suelo. Krum levantó el puño para mostrar las alas batientes de la snitch atrapada en su interior y los hinchas búlgaros comenzaron a gritar de emoción hasta que alguien miró el marcador, que mostraba un resultado de 170-160 a favor de los irlandeses, y los gritos irlandeses superaron fácilmente los ruidos cada vez más decepcionados que venían de los búlgaros. Harry se volvió hacia el ministro búlgaro que estaba sentado junto a Sirius. Mi más sentido pésame por su pérdida, Majestad. Su equipo jugó muy bien, en particular su buscador. Gracias, respondió tristemente el príncipe Andrei.
Hicimos lo que pudimos. 7. Sirius permitió que Harry y sus amigos se quedaran en el palco unos minutos más, antes de mirar fijamente a Harry. Bien, se suponía que debían irse inmediatamente después del juego. Harry reunió a sus amigos para que todos pudieran tocar el traslador que Sirius le había dado. A casa. Segundos después, estaban parados en medio del salón de Grimmauld Place. ¡Qué partido más increíble!, comentó Theo, dejándose caer en uno de los sofás. Nunca había visto nada igual. Lo sé. Asintió Draco emocionado. ¿Viste lo rápido que pasaban los perseguidores? Harry se volvió hacia Daphne, Astoria y Luna, que todavía estaban de pie junto a él. ¿Quieren sentarse? Pediré algunas bebidas. Gracias, dijeron Astoria y Luna juntas, sonriéndole. Daphne asintió en silencio mientras elegía con gracia un asiento para sentarse. ¿Alguien quiere beber algo?, preguntó Harry en voz alta. Cerveza de mantequilla, por favor, respondió Theo. A mí me pasa lo mismo, convino Blaise. Tomaré un jugo de arándano, le dijo Draco. ¿Qué es el jugo de arándano?, preguntó Astoria. Es un jugo hecho con arándanos rojos, le dijo Draco con una sonrisa. Es genial, mucho mejor que el jugo de calabaza. Los ojos de Astoria se abrieron con interés. ¿Puedo probar un poco? Por supuesto, respondió Harry. Yo también quiero probarlo, dijeron Theo y Neville al mismo tiempo. ¿Ya pediste una cerveza de mantequilla? Draco le dio un golpe a Theo en el brazo. Harry sonrió al ver lo entusiasmados que estaban sus amigos. Nunca había visto a Draco así antes. ¿Qué tal si les ofrezco a todos un jugo de arándano para que prueben, así como cualquier otra bebida que quieran? Los ojos de Blaise brillaron. ¿Whisky de fuego? Harry puso los ojos en blanco. Cualquier bebida razonable. Al final, todos acordaron tomar cerveza de mantequilla como segunda bebida y, segundos después de anunciarse el último pedido, las bebidas aparecieron en la mesa en el centro de la sala. ¿No te encantan los elfos domésticos?, preguntó Harry retóricamente. Draco bebió un sorbo de su jugo de arándanos antes de devolverlo a la mesa. Harry, ¿viste a Moran hacer un Wollongong Shimmy? Lo siento, ¿qué?, preguntó Harry confundido. Justo antes de su segundo gol, explicó Draco animadamente. El zigzag de alta velocidad de Moran. Se llama Wollongong Shimmy. ¿Cómo es que conoces todos los trucos de búsqueda que se han inventado, pero ni siquiera los básicos de persecución? Harry resopló. Suena ridículo decir eso. Pero no lo hice. Estaba mirando a Krum. ¿Qué?, preguntó Theo con incredulidad. Durante todo el partido. Y creo que eso responde a la pregunta de Draco, dijo Neville con una sonrisa. Sí, durante todo el juego, se defendió Harry. Es increíble. Algunos de los trucos que hizo, ¿qué?, preguntó Draco después de unos segundos. No hay palabras, admitió Harry. Es increíble. Los buscadores no son tan emocionantes, argumentó Theo. Los perseguidores son los que sí lo son. Harry levantó una ceja con incredulidad. ¿Viste siquiera a Krum? Por supuesto que sí, respondió Theo. Vi ambas inmersiones. Harry puso los ojos en blanco. Entonces te perdiste las partes más asombrosas. Cualquier buscador puede bucear, pero dudo que haya otros buscadores vivos que puedan hacer tantas acrobacias complicadas como Krum. Neville resopló. No todos los buscadores pueden bucear. O al menos no todos los buscadores pueden salir de la inmersión. ¿Viste la cara de Lynch al final del juego? ¿Viste a Krum?, respondió Blaise. Le salía sangre como si alguien hubiera dejado el grifo abierto. Harry miró a Daphne y Astoria y vio que ambas lucían bastante enfermas. Chicos, tal vez deberíamos dejar de hablar de fluidos corporales. ¿Por qué?, preguntó Draco, antes de ver hacia dónde miraba Harry. Oh, lo siento, Astoria, Daphne. Gracias, Harry, Astoria sonrió dulcemente. Se quedaron hablando hasta altas horas de la madrugada, antes de retirarse finalmente a sus habitaciones. Sirius y Remus todavía no habían regresado, pero eso no era particularmente sorprendente. Después de todo, se suponía que habría algunas fiestas increíbles después del juego. Harry se quitó rápidamente la ropa y se puso un pijama antes de meterse en la cama. No iba a preocuparse por su práctica de magia nocturna sin varita a las 2 de la mañana. 7. Era raro que Harry se despertara después de que saliera el sol, por lo que casi nunca se acordaba de cerrar las cortinas, lo que significaba que Harry se despertaba con el sol brillando en su rostro. Se sentía horrible.
¿Por qué se había quedado despierto hasta tan tarde otra vez? Se quedó tendido bajo las sábanas unos minutos más, antes de recordar que tenía invitados y que debía ser el anfitrión. 10 minutos después, se levantó de la cama, se vistió y se dirigió al comedor para desayunar. «Guau», lo saludó Neville con una sonrisa. «Había olvidado que tu cabello hacía eso». Harry le hizo una mueca antes de intentar alisarle el cabello. Estaba demasiado cansado como para molestarse en aplicarle su poción habitual. «¿Dormiste bien?», preguntó Neville. «Sí», respondió Harry bostezando. «Aunque definitivamente no fue lo suficientemente largo». «Lo mismo digo», convino Neville. «Por cierto, Harry. No sé si lo dije ayer, pero muchas gracias por invitarme a ir contigo». Harry sonrió. «Solo me lo dijiste 3 veces ayer, pero de nada». «Ha llegado el profeta», le dijo Neville, señalando el lugar donde se encontraba junto al plato de Sirius junto con al menos otros 10 sobres. «¿Qué crees que dice sobre anoche?». Harry cogió el periódico y lo desdobló, antes de quedarse congelado ante el titular. «Ya sabes quién regresa. Cientos de muertos en la Copa Mundial de Quidditch». Harry miró el titular mientras los pensamientos comenzaban a dar vueltas en su cabeza. Era por eso que Sirius y Remus no habían estado en casa cuando él se había retirado a dormir la noche anterior. Había supuesto que solo estaban durmiendo, pero ¿y si nunca habían vuelto a casa la noche anterior? ¿Y si los habían lastimado? ¿Y si los habían asesinado? «Harry», preguntó Neville desde su asiento frente a la mesa del desayuno. «Entonces, ¿pasó algo?», tartamudeó Harry, antes de girar el periódico para que Neville pudiera ver el encabezado. Neville permaneció en silencio durante unos segundos mientras leía el titular. «Ya sabe quién ha muerto». «No, no lo es», le dijo Harry sin comprender. Había olvidado que Neville no sabía nada del regreso de Voldemort. En realidad, nunca murió, solo se convirtió en un espectro. Realizó un ritual para conseguir un nuevo cuerpo el verano pasado. «No», Neville negó con la cabeza. «Quien tú sabes está muerto. Tú lo mataste. Yo lo sabría si hubiera regresado. Todos lo sabrían». «Se ha mantenido en silencio», explicó Harry, volviendo a centrar su atención en el artículo que tenía delante. Sirius y Dumbledore lo sabían, pero el ministerio no les creería. Harry leyó rápidamente el artículo, buscando alguna mención de personas que conociera, pero el artículo no decía nada que no hubiera adivinado ya por el titular. Unos 30 minutos después de que el juego hubiera terminado, Voldemort se había aparecido en el campamento con docenas de sus mortífagos y había comenzado a maldecir a la gente. Los aurores habían respondido rápidamente, pero cientos de personas habían muerto y cientos más habían visto el rostro de Voldemort. Aparentemente, Voldemort había decidido que ya no intentaría ocultar su regreso. «¿Por qué no me lo dijiste?». El tono acusador de Neville interrumpió los pensamientos de Harry. «Sirius dijo que no debía hacerlo», respondió Harry a la defensiva. «Además, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué diferencia habría supuesto que lo supieras?». Neville apretó la mandíbula. «¿Qué importa eso? Dudo que hayas hecho algo para ayudar y aún así lo sabías». «Sirius solo me lo dijo porque Voldemort quiere matarme», le espetó Harry. «Quiere matarnos a todos», replicó Neville enojado. «¿Qué te hace tan especial? ¿Qué les pasa a ustedes dos?». La voz de Draco llegó desde la puerta. Harry miró a su primo quien, fiel a su naturaleza, claramente se había tomado el tiempo para asegurarse de que cada cabello de su cabeza estuviera en perfecta posición. «Voldemort atacó el Mundial», explicó Harry con voz cansada, levantando el periódico. «El periódico dice que cientos de personas han muerto y no sé dónde están Sirius y Remus». «Merlín, ¿en serio?», exclamó Draco, caminando rápidamente hacia adelante y arrebatando el papel de la mano de Harry. «Espera, ¿tú también lo sabías?», preguntó Neville, con un tono indignado. «Todos sabían que ya sabes quién seguía con vida». «No todo el mundo», intentó tranquilizarlo Harry. «No creo que Daphne o Blaise lo sepan». «¿Pero Theo lo hizo?», preguntó Neville, con el rostro enrojecido. «¿Qué hice?», preguntó Theo mientras entraba en la habitación. «Porque si estás hablando de, ¿sabías que Voldemort había vuelto?», lo interrumpió Harry. «Anoche atacó la Copa del Mundo». Theo se puso pálido. «¿Qué? ¿Por qué Theo y Draco lo sabían y yo no?», preguntó Neville con insistencia. «Porque nuestros malditos padres son unos malditos mortífagos», le espetó Theo. Hubo un largo silencio mientras Draco y Neville miraban a Theo con horror. «¿Qué?», preguntó finalmente Neville. «No seas ingenuo, Neville», espetó Draco. «No es como si no lo supieras.
No sabía que era verdad. Protestó Neville. Eso no significa que sean malvados, dijo Harry rápidamente. No, mi papá es bastante malvado, lo corrigió Theo con una mueca. Harry le lanzó una mirada comprensiva. Bueno, Lord Malfoy no es malvado. ¿Cómo puedes decir eso? Le preguntó Neville. Es un mortífago. No llames así a mi padre. Le espetó Draco. ¿Por qué? Preguntó Neville en voz alta. ¿Es cierto, no? Harry apartó su atención de sus amigos, no tenía tiempo para eso ahora. Necesitaba saber si Sirius estaba bien o no. Lindy. Gritó Harry con firmeza. El elfo doméstico antes mencionado apareció frente a él casi instantáneamente. ¿El heredero del amo está llamando a Lindy? ¿Están aquí Sirius y Remus? Le preguntó Harry apresuradamente. ¿Vinieron a casa anoche? Lindy negó con la cabeza. No, heredero del amo, no van a estar aquí. A Harry se le encogió el estómago. ¿Puedes sentirlos? ¿Están vivos? Lindy no siente al maestro Remus, respondió. Pero Lindy no se está uniendo a él. ¿Y Sirius? Le preguntó Harry con impaciencia. Sí, señor, el maestro está vivo. Lindy asintió. Sin embargo, Lindy no sabe dónde está. Harry dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos uno de ellos estaba vivo y si Sirius estaba vivo, Remus probablemente también lo estaba. Gracias. Lindy le sonrió radiante. Es un honor para Lindy servir al heredero del amo. ¿Necesita el heredero del amo algo más? No, Harry negó con la cabeza. Después de que Lindy se fue, Harry volvió a centrarse en sus amigos. Draco y Neville se miraban furiosos, aunque por suerte sus varitas no estaban en la mano. Basta, les gritó Harry. Cállate y siéntate. Ambos se giraron hacia él con el ceño fruncido pero, siendo los tradicionalistas bien educados que eran, se hundieron lentamente en sus asientos. No sé dónde están Sirius y Remus, les dijo Harry. No volvieron a casa anoche, lo que significa que probablemente estaban allí cuando Voldemort atacó. Cuando el padre de Draco atacó, ¿te refieres a eso?, murmuró Neville. Draco se volvió hacia él con furia, pero Harry llegó primero. Cállate, Neville. Tú también, Draco. Pueden discutir sobre esto más tarde si quieren. Theo, que había permanecido de pie a un lado, observando con expresión de impotencia, se sentó con cuidado al lado de Draco. Deberíamos poner la radio. Tal vez tengan más noticias. Harry asintió y rápidamente llamó a un elfo doméstico para que le trajera la radio desde su habitación. Una vez que la puso sobre la mesa, Harry la encendió. Sorpresa total, dijo un mago. El ministerio afirma que no había pruebas de que quien tú sabes hubiera regresado hasta su ataque de anoche. Tonterías, comentó Harry con una mueca de desprecio. Madame Bones lo sabía, al igual que Sirius y Dumbledore, pero Fudge no les permitió hacer nada al respecto. El ministerio no ha revelado muchos detalles, continuó el mago, pero sí ha publicado algunos de los nombres de los que murieron en el ataque. William Alderton, Emmeline Vance, Broderick Bode, Peter Blotting, Alison Denbright y Jason Denbright son víctimas confirmadas, al igual que el auror Jonathan Franklin. ¿El auror? ¿No era el auror Franklin uno de nuestros profesores de defensa en segundo año?, preguntó Theo. Fue el que estuvo después del auror Tonks. El estómago de Harry se retorció incómodamente al saber que realmente había conocido a una de las personas que habían sido asesinadas. También se ha confirmado la muerte de 3 estudiantes de Hogwarts, Roger Davis, Anita Samuels y Seamus Finnegan, continuó el mago. Neville palideció de la sorpresa. Seamus estaba en Gryffindor. Hemos compartido dormitorio desde el primer año. Roger estaba en mi equipo de Quidditch, comentó Harry sin comprender. Anita Samuels también estaba en Ravenclaw. Incluso ahora se están reportando nuevas víctimas, continuó el mago. No creo que quiera saberlo, murmuró Neville. Incluido Lord Julian Not, jefe de... Harry se giró hacia Theo justo a tiempo para ver cómo la expresión de su amigo se desmoronaba. No puede ser verdad, negó Theo. Lo sabría si papá estuviera muerto. Draco se inclinó hacia adelante y apagó la radio que seguía nombrando a las personas que habían muerto. Lo siento mucho, Theo, le dijo Harry sinceramente a su amigo. No puedo creer que esté muerto. Theo sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Por qué lo anunciarían así sin decírmelo primero? No lo sé, admitió Harry. No tenía idea de qué decir. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Incluso Neville, que ya se había enfadado mucho con la idea de que el padre de Theo fuera un mortífago, no parecía saber qué decir. Harry. Llamó de repente la voz de Sirius desde el pasillo. ¿Estás aquí?
Harry se puso de pie de un salto y corrió por la habitación antes de encontrarse con su padrino en la puerta. ¿Estás bien? Sirius lo abrazó con fuerza. Estoy bien. Remus también. Harry sintió que las lágrimas de alivio le picaban en los ojos. Estaba muy preocupado. Estábamos escuchando la radio y anunciaban los nombres de algunas de las personas que habían muerto. «Estamos bien», repitió Sirius. «El padre de Theo murió», murmuró Harry entre dientes, en dirección a la túnica de Sirius. «Lo escuchamos en la radio». Sirius soltó a Harry y centró su atención en Theo, que seguía sentado a la mesa. «Lo siento, Theo». Theo parecía perdido. «Ni siquiera me gustaba y ahora está muerto». «¿Tu hermano sabe dónde estás?», le preguntó Sirius. Theo asintió. «¿Está bien?». «No he oído nada que sugiera que no lo era», dijo Sirius sin comprometerse. «¿Qué pasó?», preguntó Harry. Los periódicos no dijeron gran cosa. Sirius volvió su atención hacia él. «No tengo tiempo para explicarte todo, lo siento, cachorro. Me necesitan en el ministerio. Solo necesitaba saber que estabas bien». «Estoy bien», le aseguró Harry, porque lo estaba, al menos físicamente. «Deberías ir a hacer lo que tengas que hacer». 8. Harry apenas vio a Sirius durante los siguientes días, pero Remus parecía contento de quedarse en Grimmauld Place con él. No dijo mucho sobre lo que Sirius estaba haciendo todo el tiempo, pero por los pequeños fragmentos de información que dejó escapar, Harry supo que no se trataba solo de prepararse para luchar contra Voldemort. Aparentemente, se suponía que se llevaría a cabo algún tipo de evento internacional en Inglaterra más adelante en el año y se le había pedido a Sirius que ayudara a convencer a los otros países de que no se retiraran. Harry podía entender de dónde venían los demás países, pero tampoco estaba seguro de querer estar en Inglaterra en ese momento. Había muerto mucha gente, a algunos de los cuales Harry conocía, y saber que Voldemort seguía suelto era aterrador. No conocía bien a ninguna de las personas que habían muerto. Claro que Seamus Finnegan había estado en sus clases desde el primer año y Roger Davis había estado en el equipo de Quidditch de Ravenclaw con él, pero ninguno de los dos había sido la idea de Harry de buena compañía. Sin embargo, la muerte por la que Harry se sentía peor era la del padre de Theo porque, sin importar cuánto lo intentara, no sentía ni un poco de pena por la muerte de ese hombre. Lord Not había sido horrible con Theo, sin mencionar que había sido un mortífago. No había sido una de las víctimas indefensas, había estado allí para asesinar gente y Harry estaba contento de que estuviera muerto. Una reacción que, sin importar cuántas veces Remus le asegurara que era comprensible, razonable incluso, Harry estaba seguro de que lo convertía en una persona horrible. ¿Qué clase de mago se alegraba de que otro mago estuviera muerto? Para empeorar las cosas, Neville no le devolvía ninguna de las cartas a Harry. Remus dijo que probablemente Neville solo necesitaba algo de tiempo, pero Harry no podía evitar tener miedo de haber perdido a uno de sus mejores amigos. Podía entender lo que estaba pasando con Neville, después de todo, se había asustado cuando escuchó que Lord Malfoy también estaba fingiendo ser un mortífago y Neville ni siquiera sabía que lo estaba fingiendo, pero eso no hacía que la idea de perder a su amigo fuera más fácil. Cuando se lo había contado a Remus, el mago mayor había sugerido que se sentara con Neville a solas, solo ellos dos sin Draco ni Theo cerca, y tratara de convencer a Neville. Harry le había enviado una lechuza de inmediato a Neville, preguntándole si podían reunirse y hablar. Neville no había respondido al principio, pero finalmente respondió sugiriendo que podían hablar en el tren. No era exactamente lo que Harry tenía en mente. Quería terminar con todo eso antes de que comenzaran las clases, pero como la respuesta de Neville no había llegado hasta el último día de agosto, Harry no podía hacer nada al respecto. De hecho, Sirius estaba en casa para cenar esa noche, alegando que quería pasar una última noche con Harry antes de regresar a Hogwarts. Después de la cena, se trasladaron al salón Elladora y pasaron la noche hablando y riendo. Era la primera vez que Harry había logrado dejar de pensar en el ataque desde que había recibido la noticia y estaba contento por el indulto. ¿Sabes qué íbamos a hacer este verano?, preguntó Sirius de repente. Harry negó con la cabeza. ¿No, qué? Remus iba a tomar los votos para convertirse en vasallo de la casa Black, respondió Sirius, mirando a su amigo. ¿Aún estás dispuesto a hacerlo, Moony? Remus pareció un poco sorprendido, pero asintió. ¿Ahora? Si no lo hacemos ahora tendremos que esperar hasta Navidad, comentó Sirius. Porque los dos estaréis en Hogwarts. Muy bien, Remus se frotó las manos en los pantalones. ¿Cómo lo hacemos? Sirius se puso de pie. Te arrodillas frente a mí, hizo una mueca incómoda.
No por nada, es solo que, ya sabes, es tradición. Lo sé, Sirius, le dijo Remus con dulzura, mientras se levantaba también. No me voy a ofender. Aunque mis rodillas sí podrían hacerlo. Siempre podemos acolchar el suelo, se apresuró a ofrecer Sirius. Remus puso los ojos en blanco. Estaba bromeando, Sirius. Solo tengo unos 30 y tantos años, soy prácticamente un duendecillo. Mis rodillas estarán bien. Bien, Sirius se pasó una mano por el pelo. Entonces tú te arrodillarás y yo me quedaré de pie. ¿Qué hará Harry?, preguntó Remus. Se pondrá de pie a mi lado, respondió Sirius, haciendo un gesto para que Harry se pusiera de pie. Entonces recita las palabras que te di para memorizar, hizo una pausa. ¿Las memorizaste, no? Por supuesto que lo hice, bien, asintió Sirius. Entonces diré mi parte y habremos terminado. Entonces, ¿Harry no dice nada? Remus lo comprobó. No, en realidad es bastante superfluo para todo el asunto, respondió Sirius. ¿Superfluo? Remus sonrió con sorna. Alguien ha estado leyendo el diccionario. Sirius soltó una carcajada. No, pero resulta que cuando era adolescente tenía razón. La presunción es contagiosa. Bien, entonces, la mirada de Remus recorrió el suelo. ¿En algún lugar en particular donde debamos hacer esto? Porque mis rodillas y yo votamos porque sea en esa alfombra grande. ¿Qué pasó con lo de ser un duende? Sonrió Sirius, mientras daba los pocos pasos hacia la alfombra en cuestión. Harry se puso de pie y se movió para quedar a la derecha de Sirius, antes de ver cómo Remus se arrodillaba en la alfombra frente a ellos. Se sentía extraño tener a Remus arrodillado frente a ellos. ¿Listo?, preguntó Sirius, ofreciéndole ambas manos a Remus. No tienes que hacer esto, ¿lo sabes? Quiero hacerlo, respondió Remus con firmeza, colocando sus manos en las de Sirius. Yo, Remus John Lupin, de la casa de Lupin, juro obediencia y lealtad a la casa de Black, su señor y su heredero. Seré fiel y leal a Lord Black. Amaré todo lo que él ama y evitaré todo lo que él evita, de acuerdo con la ley de la magia y de acuerdo con los principios del mundo, y nunca, por voluntad ni por fuerza, con palabras ni con obras, haré nada que sea repugnante para él. Así sea. Así sea, repitió Sirius. Yo, Sirius Orion Black, señor de la más antigua y noble casa de los Black, acepto el juramento de lealtad que me hizo Remus John Lupin, de la casa de Lupin. Como señor feudal, seré justo y honorable con Remus, según la ley de la magia y los principios del mundo, y nunca, ni por voluntad ni por fuerza, ni por palabra ni por obra, haré nada que sea permanentemente dañino o injurioso para él. Así sea. 8. Sirius y Remus acompañaron a Harry a la estación de King's Cross a la mañana siguiente. El ambiente en el andén 9 3/4 era sombrío y Harry no pudo evitar notar la diferencia con respecto a años anteriores. Los padres parecían más dependientes, no querían dejar ir a sus hijos, e incluso los estudiantes parecían más reacios a subir al tren. Harry abrazó a Sirius y Remus para despedirse, antes de abordar el tren de entrenamiento y dirigirse a la cabaña en la que él y Neville habían acordado encontrarse. La cabaña estaba llena, ya contenía un grupo de estudiantes de tercer año, pero Harry esperó hasta que Neville llegara antes de caminar en silencio con él para encontrar una cabaña vacía. Neville parecía más frío de lo habitual y a Harry se le retorció el estómago al pensar en perder a otro amigo. Una vez que encontraron una cabaña vacía, Harry lanzó el hechizo de bloqueo más complejo que conocía sobre las puertas, antes de sentarse frente a Neville. ¿Cómo estás?, preguntó Harry con seriedad. No lo sé. Neville dejó caer los hombros. Estoy confundido, enojado, asustado. Yo también tengo miedo, admitió Harry. ¿Viste lo serios que estaban todos en el andén? La abuela casi no me deja ir, confesó Neville. Creo que si ya sabe quién hubiera atacado de nuevo, se habría negado por completo. Sirius y Remus dicen que Hogwarts es uno de los lugares más seguros de Inglaterra, le dijo Harry. Al parecer, Dumbledore ha enviado a todo un equipo de personas esta semana para reforzar las barreras. Eso está bien, asintió Neville. Por supuesto, no nos protegerá de los mortífagos que van a la escuela con nosotros. Harry suspiró. Draco y Theo no son mortífagos. El rostro de Neville se torció y frunció el ceño. Tal vez no, pero sus padres sí. El padre de Theo ha muerto, le recordó Harry a su amigo. ¿Y el padre de Draco? Se quedó en silencio. ¿El padre de Draco qué? Lo instó Neville. Confío en él, respondió finalmente Harry.
No puedo decirte por qué, ni siquiera qué significa eso, pero puedes confiar en mí cuando te digo que confío en él. Neville se dejó caer hacia atrás contra el asiento. No lo sé. Sabes que no apoyo a Voldemort, ¿verdad? Preguntó Harry. Y si quiero que Voldemort muera y confío en Lord Malfoy, ¿no puedes confiar en que tengo razón al respecto? Ojalá no dijeras su nombre, murmuró Neville. Lo siento, dijo Harry, aunque sabía que no sonaba muy convincente. No lo sé, repitió Neville, aunque esta vez con más firmeza. Pero no puedes seguir molestándome con eso. Déjame pensarlo. Está bien, Harry asintió. Y no puedes seguir mirándome, dijo Neville después de unos segundos. Lee un libro o algo. Harry miró hacia otro lado, avergonzado, antes de alcanzar su mochila para buscar un libro. Se quedaron sentados en silencio durante la mayor parte del viaje en tren. Harry leía un libro sobre runas antiguas y Neville miraba por la ventana, sumido en sus pensamientos. 10 minutos antes de que el tren llegara a Hogsmeade, Neville se volvió hacia Harry. Confío en ti, Harry, le dijo Neville con seriedad. ¿Puedes jurarme que Lord Malfoy no se parece en nada a Bellatrix Lestrange? Por supuesto. Harry asintió rápidamente. No puedo confiar en él, dijo Neville después de unos segundos. Incluso sabiendo eso, no puedo confiar en él. Pero sí confío en ti, y confío en Draco y Theo. Harry dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es bueno. Ojalá me hubieras dicho que había vuelto, Harry, admitió Neville. Odio el hecho de que lo supieras durante todo un año y no te molestaras en decírmelo. Él fue quien sacó a los Lestrange de Azkaban, ¿no? Sí, confirmó Harry. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Preguntó Neville. Porque Sirius me pidió que no lo hiciera, respondió Harry. Y porque una parte de mí deseaba no saberlo. Era horrible saber que Voldemort estaba en algún lugar, tratando de encontrar formas de matarme. Neville asintió lentamente. Supongo que tiene sentido. La abuela dijo que lo sabía desde el principio. Al parecer, Dumbledore se lo dijo. Ella tampoco me lo dijo a mí. Probablemente solo estaba tratando de protegerte, señaló Harry. Lo sé. 8. El banquete de bienvenida fue mucho más tranquilo de lo habitual. Todas las casas habían perdido al menos un estudiante por el ataque de Voldemort, y sus ausencias eran casi ensordecedoras. Después de que todos terminaron de comer, Dumbledore se puso de pie para dar sus anuncios habituales. Comenzó con los anuncios normales. El nuevo profesor del Cao, Auror Moody, el bosque prohibido estando fuera de los límites, no hay magia en los pasillos, la lista de productos de contrabando, antes de pasar a los impactantes. Harry no estaba seguro de que lo sorprendió más, que se cancelara el Quidditch o que se organizara el torneo de los Tres Magos. La falta de Quidditch fue decepcionante, Harry realmente estaba esperando probar la estrategia del buscador de Krum y solo podía imaginar lo devastados que estarían los de séptimo año. Este era su último año para jugar. Este era el año en que los scouts de Quidditch generalmente venían a ver los partidos. Dicho esto, si alguna vez hubiera una razón para cancelar el Quidditch, sería el torneo de los Tres Magos. Incluso si Harry no pudiera participar, definitivamente sería divertido de ver. El torneo también explicaba por qué Sirius había estado tan ocupado. A Harry no le sorprendió que el Instituto Durmstrang y la Academia de Magia Beauxbatons se hubieran mostrado reacios a enviar a sus estudiantes a un país donde un señor oscuro acababa de matar a cientos de personas. A Harry le sorprendió más que realmente hubieran aceptado ir. Por muy emocionante que fuera el torneo, Harry estaba más interesado en conocer a los estudiantes de las escuelas visitantes. No era de extrañar que Sirius le hubiera aconsejado que empezara a aprender búlgaro. Aunque Durmstrang estaba en realidad en algún lugar de Escandinavia, había sido fundada por un búlgaro y, por lo tanto, el idioma oficial de la escuela era en realidad el búlgaro. A Harry le pareció extraño teniendo en cuenta lo difícil que era el búlgaro como idioma, aunque definitivamente explicaba por qué el búlgaro estaba entre los 5 idiomas más utilizados en la Europa mágica. Sin embargo, la noticia del torneo definitivamente aligeró el ambiente del salón y los estudiantes murmuraron entre sí con entusiasmo. Harry esperaba que el buen humor perdurara. No quería que la escuela pasara el año de luto por sus amigos y temiendo por sus vidas. Eso se parecía demasiado a una victoria de Voldemort. Después de que el banquete de bienvenida terminó, Harry siguió a los otros Ravenclaws hasta su torre para escuchar al profesor Flitwick dar su discurso anual de bienvenida a los de primer año. Cuando terminó, y los de primer año conocieron sus dormitorios, los prefectos de séptimo año convocaron una reunión de todos los de cuarto año.
Como sabéis, empezó a decir Takashi, una vez que todos se habían reunido, los de cuarto año son los responsables de ponerse en contacto con uno de los de primer año y enseñarles el lugar. Tenemos un grupo de primer año más grande de lo habitual, con 6 chicos y 7 chicas, así que algunos de vosotros tendréis que encargaros de 2 estudiantes. ¿Alguien dispuesto a ofrecerse como voluntario para hacerlo? Terry, Lisa y Mandy levantaron las manos rápidamente. Maravilloso, dijo Pennywite, la prefecta de séptimo año, sonriendo. Esperen un momento y les asignaremos algunos nombres. Una vez que la reunión llegó a su fin y a Harry le habían asignado un alumno de primer año llamado Tiberius Ogden, de quien Harry estaba bastante seguro de que era el bisnieto de Lord Ogden, Harry se quedó atrás para hablar con Takashi. Cuando los otros estudiantes se alejaron, Harry lanzó un hechizo de privacidad básico que Sirius le había presentado. «Feliz encuentro», lo saludó Takashi con una amplia sonrisa. «Konbanwa», respondió Harry, concentrándose cuidadosamente en su pronunciación. «¿O-genki desu ka?» Las cejas de Takashi se alzaron sorprendida. «Genki desu, Harry-sama». «Anata wa?» «Bien, gracias», respondió Harry. «Lo siento, a pesar de haber estado aprendiendo japonés durante todo el verano, eso es todo lo que puedo hacer». «Es impresionante», le dijo Takashi. «Me siento honrado de que te hayas tomado el tiempo de aprender tanto. Me han dicho que mi idioma es muy complejo de aprender». «Lo es», convino Harry. «A mí me ha resultado igual de difícil aprenderlo que el gobbledygook». «Y aún así has perseverado con ambos idiomas», comentó Takashi. «Como dije, es impresionante». «Gracias», Harry inclinó la cabeza. «También he estado aprendiendo búlgaro, que es más fácil que el japonés, pero mucho más difícil que el francés o el alemán». «¿Sabías del torneo de los 3 magos antes de esta noche?», preguntó Takashi. «No», negó Harry. «Pero Sirius sí lo hizo y fue él quien sugirió que yo lo aprendiera». Takashi parecía divertido. «Te servirá, estoy seguro». «Eso espero», asintió Harry. «Mi abuelo pensó en enviarme a Durmstrang», comentó Takashi. «Pero eligió Hogwarts porque ya sabía algo de inglés». «Hogwarts debió ser especialmente aterrador para ti cuando eras primer año», comentó Harry. «Era muy nuevo», coincidió Takashi. «Aunque desde entonces se ha convertido en un segundo hogar. Lo echaré de menos cuando me vaya». «Sí, ya eres un gran alumno de séptimo año», recordó Harry. «¿Estás decepcionado por no ser el delegado?» «No», respondió Takashi inmediatamente. «Lucian Bolé es mucho más adecuado para el puesto que yo. Quiero concentrarme en mis estudios este año». «¿Te presentarás para el torneo de los 3 magos?», preguntó Harry con curiosidad. «Le preguntaré a mi padre y a mi abuelo qué es lo que desean», le dijo Takashi. «Pero no lo creo. Quieren que me concentre en mis estudios. Especialmente ahora que me han aceptado provisionalmente como aprendiz del maestro Kobayashi». «¿Quién es el maestro Kobayashi?», preguntó Harry con curiosidad. Takashi le lanzó una mirada incrédula. «¿Nunca has oído hablar de él?». Harry frunció el ceño, pensativo. No lo creo. «El maestro Kobayashi es el fabricante de varitas más prestigioso de Japón», explicó Takashi. «¿Quieres ser fabricante de varitas?», preguntó Harry sorprendido. «Sí», respondió Takashi. «Mi padre y mi abuelo creen que eso traerá honor a nuestra casa. Creo que suena muy interesante». «No me extraña que quieras estudiar este año», comentó Harry. «¿Tendrás tiempo para convertirte en animago con nosotros?». «Por supuesto», respondió Takashi con firmeza. «Mi padre se alegró mucho de saber que me ayudarías a aprender». «No diría que voy a ayudar exactamente», admitió Harry. «No sé más sobre el tema que tú». «Mi padre también está muy agradecido por la ayuda que me has brindado con la magia sin varita», continuó Takashi como si no hubiera hablado. «Él desea conocerte algún día». «Tampoco diría exactamente que te he estado ayudando con eso», negó Harry. «Solo practicamos juntos». «No comprendes tu valor, Harry-sama», le dijo Takashi con seriedad. «Es solo gracias a ti que he llegado tan lejos en el aprendizaje de la disciplina de la magia sin varita». «Entonces, supongo que tienes la mandrágora en la boca», preguntó Harry, desesperado por cambiar de tema. Takashi parecía divertido. «Sí, aunque todavía debo conservarla durante 2 días más. No recibí tu lechuza hasta el 3 de agosto». «Está bien», dijo Harry. «De todos modos, tenemos que meditar antes de sacar las hojas para encontrar nuestras formas animagas. Podríamos hacerlo todos juntos o por separado». «Definitivamente recomendaría hacerlo en grupo», le dijo Takashi. «Meditar a tu lado hace que sea más fácil concentrarse». Harry frunció el ceño.
Aún así, pensé que eso habría desaparecido en primer año después de que aprendí a no brillar. No, negó Takashi. Aún queda. No está mal. Meditar contigo me recuerda a meditar con mi abuelo. Ya lo has dicho antes, recordó Harry. Probablemente debería preguntarle al profesor Snape, para estar seguro. No me preocuparía por eso, le dijo Takashi. Ayudará a aquellos del grupo cuya magia no es tan fuerte, o que no son tan expertos en meditación, a encontrar sus formas animagas. Harry asintió lentamente. Ni siquiera estaba seguro de que Fred y George supieran meditar. Muy bien. Haré arreglos para que nos reunamos todos después de la cena del miércoles. 9. Harry se despertó a las 5 de la mañana siguiente para asegurarse de tener tiempo para su práctica diaria de magia sin varita. Había estado aprendiendo durante casi 2 años y definitivamente había progresado. Ahora podía lanzar los encantamientos de levitación, lumos, aturdimiento y tempus con facilidad, pero había descubierto que tenía que aprender cada nuevo hechizo desde cero. Era frustrante, ya que esperaba que algún día pudiera ser tan competente sin su varita como lo era con ella, pero tenía sentido. Afortunadamente, cada hechizo le llevaba cada vez menos tiempo aprenderlo. El encantamiento Tempus solo le había llevado 2 meses. Ahora Harry estaba trabajando en aprender a realizar un encantamiento de calentamiento sin varita. Neville había logrado un progreso similar, aunque su amigo todavía estaba aprendiendo el encantamiento Tempus, pero Takashi todavía estaba trabajando en el encantamiento levitatorio. Harry no tenía idea de cómo Takashi encontró la fuerza de voluntad para seguir practicando. Claro que el chico mayor había mejorado, aunque todavía tenía que meditar para hacer levitar la pluma, ahora podía dejar de meditar y seguir sosteniendo la pluma en el aire. Harry había aprendido 4 hechizos en el tiempo que le había llevado a Takashi aprender casi 1. Después de practicar durante 1 hora, Harry abrió las cortinas de su cama y silenciosamente cambió su pijama por ropa con la que pudiera correr. Luego, con su túnica de Hogwarts metida bajo el brazo, salió de su dormitorio y se dirigió a la sala común donde Takashi lo estaba esperando. Caminaron juntos por el campo de Quidditch para encontrarse con Neville y, después de que los 3 guardaran sus uniformes escolares y mochilas debajo de las gradas, se pusieron en camino alrededor del lago. Fue agradable correr en Hogwarts nuevamente. El aire era tan limpio y fresco en comparación con Londres y el paisaje también era mucho más lindo. Sin embargo, era un poco extraño correr sin Remus, ya que el hombre mayor había sido el compañero de carreras de Harry desde junio. Harry se preguntó si tal vez le interesaría unirse a ellos en las mañanas futuras. Tendría que preguntarles a Takashi y Neville, por supuesto, pero dudaba que les molestara. Llegaron al lago en un tiempo récord y luego Takashi y Neville comenzaron a estirarse para prepararse para su práctica de esgrima. Harry se quedó allí unos minutos antes de dirigirse rápidamente a las duchas del vestuario de Ravenclaw. Le quedaban menos de 15 minutos hasta que debía encontrarse con Tiberius Odgen en la sala común de Ravenclaw y acompañarlo a desayunar. A pesar de haber corrido todo el camino desde el campo de Quidditch hasta la torre de Ravenclaw, Harry llegó a la sala común justo a tiempo para escuchar a Pennywith despedir a los de primer año y a sus amigos de los años superiores. Harry hizo una mueca por dentro cuando todos los estudiantes se dispersaron dejando a un pequeño niño parado cerca de Penny. Probablemente era Tiberius. Ah, ahí está, le dijo Penny a Tiberius mientras Harry se dirigía hacia ellos. Y estoy segura de que Harry tiene una muy buena razón para llegar tarde. Harry intentó ignorar la forma en que el prefecto de séptimo año lo miraba con los ojos entrecerrados. Mis disculpas. Estaba corriendo alrededor del lago y calculé mal la hora. Tiberius Odgen lo miró con los ojos muy abiertos antes de inclinarse sobre sus manos. Feliz encuentro, heredero Black. Feliz encuentro, Tiberius, convino Harry, ignorando la forma en que Penny ponía los ojos en blanco. ¿Estás listo para el desayuno? Sí, señor, Tiberio asintió rápidamente. Excelente, dijo Harry sonriendo. Pero puedes llamarme Harry. Los ojos de Tiberius se abrieron aún más. Gracias, Harry. ¿Dormiste bien? Preguntó Harry mientras guiaba al pequeño de primer año por las escaleras de Ravenclaw. Sí, Tiberio asintió rápidamente. Nunca había tenido cortinas en mi cama. Mi madre siempre decía que eran solo para gente mayor. Bueno, Harry le sonrió. Supongo que ya eres mayor. Sí, convino Tiberio con evidente entusiasmo. ¿De verdad corriste alrededor del lago? Sí, asintió Harry. Lo hago todas las mañanas con algunos amigos míos. ¡Guau! Exclamó Tiberio. Pero el lago es tan grande.
Empecé corriendo por el campo de Quidditch, le dijo Harry, antes de recordar que había sido Takashi, su compañero de último curso, quien lo había invitado a correr en primer lugar. Podrías venir a correr con nosotros una mañana si quieres. Tiberio negó con la cabeza. No podría correr alrededor del lago. No, pero probablemente podrías correr alrededor del campo de Quidditch unas cuantas veces, señaló Harry. ¿Sabías que correr es bueno para la magia? ¿En serio? Tiberio lo miraba con los ojos muy abiertos. De verdad, Harry asintió con una sonrisa. Te ayuda a aumentar tu resistencia, lo que significa que puedes lanzar más hechizos sin cansarte. ¡Qué genial! Le dijo Tiberio. Meditar también ayuda, le dijo Harry. Tiberius asintió. Medito todas las mañanas en casa. Mi madre dice que tengo que hacerlo. Yo también medito todas las mañanas, le dijo Harry mientras entraban al gran comedor. Tiberio se detuvo de repente a su lado. Hay tanta gente. Harry miró alrededor del pasillo confundido, solo la mitad de la escuela estaba allí. Hay menos que anoche. Lo sé. Tiberio miraba al suelo. Harry suspiró y se agachó frente al chico. No te preocupes por toda la gente. Están aquí solo para ir a la escuela, igual que tú. No como yo, respondió Tiberio con mucha más seguridad. Soy descendiente de la más antigua y noble casa de Ogden. Harry no pudo evitar sentirse divertido. Así es, entonces. No hay razón para dejar que la gente te moleste. Pero ten cuidado. El hecho de que seas de una casa más antigua y noble no significa que puedas ser grosero con la gente. Tiberius asintió. Lo sé. Mi madre dice que es mi responsabilidad representar a nuestra casa con honor y caballerosidad. Este debe ser el Ogden, la voz de Draco sonó detrás de Tiberius. Harry se puso de pie y le sonrió a Draco mientras Tiberius se daba la vuelta. Draco, este es Tiberius Ogden, descendiente de la más antigua y noble casa de Ogden. Tiberius, este es Draconus Malfoy, heredero de la más antigua y noble casa de Malfoy. Tiberio le hizo una reverencia a Draco. Feliz encuentro. Un feliz encuentro, concordó Draco. Tiberius miró a Draco. ¿Cómo sabía que yo era un Ogden, señor? Draco enarcó una ceja. Honor y caballerosidad. Son las palabras de tu casa, ¿no? Tiberio se sonrojó. Sí, señor. Ahí lo tienes entonces, dijo Draco, en un tono ligeramente más cálido. Harry puso una mano sobre el hombro de Tiberius para llamar su atención. Deberíamos ir a desayunar. No querrás llegar tarde a tu primera clase. 9. Era extraño ser responsable de mostrar a un estudiante de primer año en Hogwarts, y la mayor parte del tiempo Harry se encontraba recurriendo a las mismas lecciones que Takashi y Jeremy le habían enseñado en su primer año. Los recuerdos de Harry de sus primeros días en Hogwarts eran sorprendentemente claros ahora que se concentraba en ellos, algo que atribuía a todo su entrenamiento en oclumancia, y apenas podía creer que ahora tenía la misma edad que Takashi y Jeremy en ese entonces. Parecían tan intimidantes y omniscientes que Harry no se sentía a la altura. Fue extraño ir a Encantamientos y escuchar a Flitwick dar una conferencia sobre el hechizo de cambio y recordar haber oído a Jeremy hablar de ello en su primer día de clases. El hechizo de cambio le había parecido muy útil a Harry en ese momento, pero se había olvidado por completo de él. Esperaba aprender a lanzar el hechizo correctamente. Definitivamente era uno que sería útil aprender a hacer sin varita. De esa manera, si alguna vez no tenía su varita, podría cambiarla por algo que estuviera cerca de él. En el momento en que Flitwick despidió la clase, Harry rápidamente devolvió su pergamino y pluma a su bolso antes de levantarse. ¿Por qué tienes tanta prisa?, preguntó Neville con curiosidad. Ahora tenemos teoría mágica, ¿no? Solo queda un piso más arriba. Le dije a Tiberius, el de primer año del que soy responsable, que le mostraría dónde está su segunda clase, explicó Harry. Ahora está en Transfiguración y su próxima clase es Historia. Pobre chico, Neville hizo una mueca. Está estudiando Historia en su primer día. Espera, te acompaño. Remus está cursando Historia este año, le recordó Harry a su amigo. Así que no será tan malo. Una vez que Neville hubo empacado todas sus cosas en su bolso, se dirigieron a través del aula hacia la puerta. ¿Crees que eres genial, no, Potter? La voz de Ron Weasley llegó de repente desde la derecha de Harry. Harry hizo una pausa y se volvió hacia él, sus ojos observando la clasificación de la clase que estaba fijada en la pared detrás de Ron. Se había olvidado por completo de mirarla. Supongo que soy el primero otra vez. Ron frunció el ceño. ¿Crees que eres muy inteligente? No, negó Harry, harto de repente de la actitud de Ron.
Sé que soy inteligente. Esa es la diferencia entre la gente inteligente y la gente estúpida. La gente inteligente sabe cosas, la gente estúpida solo cree que sabe cosas. La cara de Ron se puso roja. ¿Sí? Bueno, sé que tú y tus amigos son unos malditos mortífagos. Vamos, Ron, empezó a decir Neville con voz tranquilizadora. Harry no es un mortífago. Es el niño que vivió. Es el que derrotó a ya sabe quién la primera vez. No puedes pensar seriamente que ahora lo esté apoyando. Tal vez si lo hubiera derrotado correctamente la primera vez, Seamus no estaría muerto ahora. Espetó Ron. Harry levantó una ceja con expresión mordaz. No puedes culparme seriamente por no haber matado como era debido a un mago completamente entrenado cuando era un bebé. Ron no parecía impresionado. Bueno, está claro que no estás muy molesto por su regreso. Eres tú el que anda por ahí con sus mortífagos. Harry se volvió hacia Neville. Tenemos que irnos. Tiberius estará esperándonos. ¿Qué? Ron parecía sorprendido. ¿Ni siquiera vas a intentar negar que tus amigos son mortífagos, Potter? Las demás conversaciones en la sala se detuvieron de repente y Harry apretó los dientes con frustración al ver que sus compañeros de clase dirigían su atención hacia él y Ron. Lo último que necesitaba era una audiencia. Harry se volvió hacia Ron. Ninguno de mis amigos es mortífago. Ya lo he negado. Igual que lo he negado cada vez que has hecho esa acusación. Ron resopló. Sí, claro. Tus amigos son unos malditos mortífagos y, o tú también lo eres, o simplemente no te importa que anden por ahí torturando y asesinando gente en su tiempo libre. Harry se giró para irse antes de detenerse sorprendido cuando Neville, que estaba de pie junto a él, de repente caminó hacia Ron. No te atrevas a lanzar ese tipo de acusaciones. Espetó Neville, deteniéndose solo cuando su varita estaba a menos de un pie de la nariz de Ron. Entiendo que todavía estás de luto por la muerte de Seamus, pero no te atrevas a lanzar la idea de tortura y asesinato de esa manera. ¿Cuántos miembros de tu familia perdiste en la guerra, Ron? 2 tíos, ¿verdad? Bueno, Harry y yo perdimos a nuestros padres a manos de los mortífagos y de ya sabe quién. Así que no puedes quedarte ahí, con 2 padres y una docena de malditos hermanos, y acusarnos de apoyar a ese monstruo. Harry miró a su amigo. Estaba impresionado. ¿Cómo era posible que el pequeño y tímido niño con el que se había hecho amigo en primer año se hubiera convertido en este mago alto y gélidamente furioso que tenía delante? Harry dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Neville. Vamos, Neville. Deberíamos irnos. Neville tardó unos segundos en bajar la varita, pero finalmente se giró hacia la puerta. Harry se giró con él y juntos comenzaron a salir del aula. «Locomotora Weasley», exclamó Ron. Harry se dio la vuelta, con la varita preparada, pero era demasiado tarde para protegerse del maleficio. En el instante en que el hechizo naranja golpeó a Neville, las piernas del heredero de Longbottom se derrumbaron bajo él. Harry lo miró, con su varita todavía apuntando a Ron. ¿Estás bien, Neville? Está bien. Neville hizo una mueca mientras usaba sus manos para darse vuelta y quedar sentado. Harry volvió a centrarse en Ron. ¿Atacar a un compañero de clase cuando está de espaldas, Ron? ¿Tienes algún concepto del honor? Ron se burló. No hay deshonra en maldecir a un mortífago, Potter. Harry levantó una ceja con incredulidad. ¿Crees que Neville es un mortífago? Oye. Un estudiante mayor de Gryffindor, a quien Harry no reconoció, apareció en la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Neville me ha levantado la varita, exclamó Ron rápidamente. Solo me estaba defendiendo. El mayor de los Gryffindor miró a Neville con el ceño fruncido. ¿Es eso cierto, Longbottom? No, Neville giró el cuerpo para quedar de frente a la puerta, que ahora contenía al menos 5 estudiantes mayores. Admito que levanté mi varita hacia él. Mira, exclamó Ron victorioso. Pero luego lo guardé y me fui, continuó Neville. Ron me echó una maldición mientras yo no estaba de acuerdo. El ceño fruncido del estudiante mayor se dirigió a Ron. ¿Lo atacaste por detrás? Es un mortífago, exclamó Ron, con la expresión todavía roja. Estás bromeando, ¿verdad? Fred y George se abrieron paso entre el grupo. Vamos, Ronnie, empezó Fred. No puedes acusar seriamente a Neville Longbottom de ser un mortífago. Eso sería como decir que Harry Potter era un mortífago, concluyó George. Oh, ya hemos hablado de eso, les dijo Harry rotundamente. Solo os lo perdisteis por unos 5 minutos. ¿En serio, Ron? Preguntó Fred incrédulo.
No puedes ir por ahí acusando a todas las personas que no te gustan de ser mortífagos, le dijo George. Otra estudiante mayor se abrió paso hasta la habitación vistiendo un uniforme de Hufflepuff y una insignia de prefecta. ¿Qué conjuro usaste? Ron se cruzó de brazos petulantemente. Utilizó el hechizo piernas de gelatina, respondió Harry por él. No sé cómo contrarrestarlo. Sí, lo hago, le dijo la prefecta, antes de levantar su varita. Unos segundos después, Neville pudo ponerse de pie. Ahora, déjame aclarar esto, continuó la prefecta. Weasley acusó a Potter y Longbottom de ser mortífagos. Longbottom levantó su varita, pero luego se alejó. En ese momento Weasley atacó a Longbottom por detrás. ¿Es eso correcto? Harry asintió junto con Neville. Sí. ¿Y todos están de acuerdo? Preguntó el prefecto a sus compañeros de clase que se habían quedado mirando. La mayoría de los estudiantes asintieron. Esto está fuera de mi alcance, admitió el prefecto. Pero empezaré con 20 puntos para Gryffindor por acoso verbal, 10 puntos para Gryffindor por buena toma de decisiones y 20 puntos para Gryffindor por atacar a otro estudiante. ¿Qué? Exclamó Ron, prácticamente echando espuma por la boca. ¿De verdad le estás dando puntos? Y, continuó el prefecto con firmeza, Weasley, voy a hablar con el jefe de tu casa. ¿Te parece razonable, profesor? Harry se giró sorprendido, ni siquiera se había dado cuenta de que Flitwick había llegado. Mucho, señorita Patrice, Flitwick asintió con seriedad. Bueno, los de cuarto año no tienen que ir a ningún lado. Sí, señor, convino Harry, antes de lograr escapar finalmente del aula justo cuando sonaba la segunda campana. Maldita sea. Tiberius va a pensar que lo abandoné. Es poco probable, comentó Neville. Lo más probable es que toda la escuela sepa lo que pasó a la hora del almuerzo.